¿Qué tal amigos? Buen día a todos. Iniciamos con estos ejercicios en Excel para agilizar nuestro día a día contable y fiscal. Entraremos de lleno con el cálculo del impuesto sobre la renta, partiendo de la tarifa mensual y su respectiva tabla de subsidio. Iniciaremos con un primer acercamiento a fórmulas, formularios predefinidos por Excel y una pequeña macro para calcular inversamente el impuesto sobre la renta. Iniciaremos con un ejemplo de una base gravable de 5,000 pesos, donde buscaremos su límite inferior en la tarifa. Para ello es muy práctico asignarle nombres a las tarifas o tablas que vayamos a utilizar. En este caso, nuestra tarifa mensual, que está ubicada en el lado izquierdo, comprende de la celda A4 a la celda D14. Para hacer referencia a ella es mucho más práctico asignarle un nombre, de tal manera que en la fórmula no sea necesario seleccionar las celdas, sino más bien capturar el nombre que se le haya asignado a ese rango de celdas. ¿Cómo se hace esto? Seleccionando las celdas que pretendemos asignarle un nombre. En este caso la he asignado y se llama tarifa. ¿De qué manera podemos administrar este nombre? Desde administrador de nombres, aquí está. Podemos eliminarla para hacer el ejercicio. El subsidio también, que ya la tenía. Entonces seleccionamos el rango de celdas y le asignamos el nombre aquí. Tarifa 2020. Otra opción es asignarle un nombre desde el mismo menú, fórmulas, administrar nombres, nuevo. ¿Qué nombre le queremos poner? Subsidio 2020. En este libro, ¿a qué se refiere este nombre? ¿A qué rango? A este rango, a la tabla de subsidio. Le damos a aceptar y ya tenemos los nombres. En este caso la usaremos en la primera fórmula que vamos a ocupar, que es buscar V. La mejor manera de utilizar fórmulas y entender una fórmula es mediante este asistente, insertar función, buscar V, aceptar, y nos muestra los argumentos que tiene esta función. Un valor buscado que se refiere al valor que pretendemos buscar. En este caso es nuestra base gravable, los 5,000 pesos. El siguiente argumento dice matriz tabla. Aquí en la parte de abajo vamos viendo la descripción de lo que debe de capturarse en dicho argumento. En este caso, matriz tabla dice que es una tabla de texto, número o valores lógicos de donde vamos a obtener los datos. Entonces puede hacer referencia a un rango o un nombre de rango. Aquí es donde les comentaba el uso de los nombres. Entonces, en vez de hacer este procedimiento seleccionando nuestro rango, aquí lo era más fácil capturar directamente este nombre. Aquí lo reconoció porque ya tenemos asignado este nombre a este rango de celdas. Entonces, para evitarnos el seleccionar las celdas cada vez, simplemente se pone el nombre del rango que queramos hacer referencia. El siguiente argumento dice indicador de columnas. ¿A qué se refiere? Es el número de columna de matriz buscar desde la cual debe devolverse el valor que coincida. La primera columna de valores en la tabla es la columna 1. Entonces, en este caso lo que queremos encontrar, de acuerdo a nuestra fórmula, es el límite inferior. ¿En dónde está ubicado dentro de nuestra tarifa? Está en la primera columna. Esta es nuestra matriz o la tabla. ¿En dónde está el límite inferior? Está en la primera columna. Entonces indicaremos, indicador de columnas, el número 1. El siguiente argumento se refiere a la coincidencia exacta o aproximada que debe de contener la tarifa para encontrar la base gravable. En este caso 5,000
no va a encontrar un valor exacto en el límite inferior, por lo tanto tendrá que ser una coincidencia aproximada, la más cercana. Por lo tanto, aquí este argumento únicamente admite dos opciones: verdadero u falso. Verdadero cuando sea una coincidencia cercana, y falso cuando busque un valor exacto en la columna que pretendemos encontrar, el valor de 5000. En nuestro caso será un aproximado, por lo tanto el valor que debemos de poner aquí es verdadero. Le damos a aceptar y ahí tenemos el resultado de nuestra primera fórmula. ¿Qué es lo que hace? Es encontrar el 5000 en la primera columna de nuestra tarifa. Entonces, como ustedes se darán cuenta, los 5000 están ubicados en esta fila. Entonces nuestro límite inferior, que es la primera columna, son 4910.19, que es lo que está arrojando el resultado de la fórmula. Comprobamos otro valor, pongámosle 15000, automáticamente cambia el límite inferior a 12009. ¿Por qué? Porque los 15000 están ubicados en esta fila y el límite inferior es de 12009.95. La siguiente celda simplemente es la diferencia entre nuestra base gravable menos el límite inferior. Ahora lo que vamos a buscar es el porcentaje que hay que aplicarle sobre el excedente del límite inferior. Otra forma útil de ocupar nuestras fórmulas que incluyen nombres de rangos es precisamente copiar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos copiar esta fórmula acá abajo, si ustedes ven, está haciendo referencia a los 12000, cuando yo lo que quisiera es que hiciera referencia a los 15000 y simplemente cambiarle indicador de columna. El porcentaje para aplicar el excedente está en la columna 4 de nuestra tarifa. Entonces, si ustedes ven, el 2136 efectivamente está en esta fila, 2136. Pero ¿de qué manera podemos utilizar esta fórmula copiando y pegando y simplemente cambiar el indicador de columnas? Lo hacemos en la siguiente. Entonces aquí la siguiente celda es impuesto marginal, es multiplicar nuestro excedente por el porcentaje. Pero como este porcentaje está en números enteros y lo que requerimos es un porcentaje, simplemente le agregamos el signo de porcentaje y nos calcula el impuesto marginal. Podemos mejorar nuestra fórmula para el copiado y pegado haciéndole una pequeña modificación. Esta fórmula se refiere a la celda F7 como nuestra base gravable, para que a la hora de copiar y pegar nuestra fórmula y únicamente cambiar el indicador de columna, podemos hacer siempre referencia a la celda F7, que es nuestra base gravable, haciéndola como una posición o un valor absoluto. Quiere decir que cada que copie y pegue mi fórmula, siempre haga referencia a la celda F7, marcándolo como una celda con una posición absoluta. Eso se logra agregándole el signo de pesos a la letra y el número a que hace referencia a la celda. La manera abreviada es con la tecla F4 y quiere decir que si nosotros copiamos y pegamos esta fórmula, siempre hará referencia a la celda F7 y ya lo único que tendríamos que cambiar es el indicador de columnas. Nuestra cuota fija en la tarifa está en la columna 3, entonces simplemente habría que modificar el indicador a 3 y resulta la cuota fija. La siguiente operación es la sumatoria del impuesto marginal más la cuota fija. Aquí modificamos nuestra fórmula porque se va a referir a otro rango de celdas, pero aún así podemos seguir ocupando esta fórmula, copiando y pegando y modificando. Ahora ya no va a ser referencia a la tarifa, sino el subsidio. Ahí está. La siguiente operación es al impuesto determinado restarle el subsidio del empleo, en este caso no tiene. La última operación es obtener
el ingreso neto que debe de cobrar el trabajador, descontándole el impuesto sobre la renta. ¿Cómo comprobamos el cálculo correcto del impuesto? Ubicando manualmente el rango de los ingresos. Están en esta fila. El límite inferior 2009, porcentaje 21.36, cuota 1271, y no le aplica ningún subsidio porque los ingresos de 7.382.34 en adelante no tienen ningún subsidio. Ahora vamos a tener un primer acercamiento con nuestros formularios y una pequeña macro. Esta operación, al final, donde se obtiene el ingreso neto que debe percibir un trabajador, se puede obtener o se puede manipular desde una fórmula para calcularle un ingreso a un trabajador partiendo de lo que queremos pagarle, para que a la inversa calcule la base gravable del impuesto que debería de causar y llegar a esa cantidad. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que yo en realidad lo que le quiero pagar al trabajador son 15,000 pesos netos, de tal manera que su ingreso acumulable o la base gravable debe ser superior para que le pueda restar un impuesto sobre la renta. ¿De qué manera se obtiene esto? Aquí tenemos una pequeña fórmula. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir celda. ¿En dónde queremos obtener el resultado? En la celda F18, perdón, que es la que está ya marcada. ¿Qué valor pretendemos encontrar en esa celda? 15,000 pesos. Queremos que el trabajador cobre 15,000 pesos. ¿Cambiando qué celda para que llegue a los 15,000? Cambiando la base gravable. F7. Le damos a aceptar, hace los cálculos correspondientes y aquí está. Ha realizado un cálculo inverso para obtener los 15,000 pesos. ¿Cómo comprobamos que efectivamente es correcto? Nuevamente ubicamos nuestra base gravable de 17.429.48 en nuestra tabla, y efectivamente ahí está el límite inferior, cuota fija, tabla de subsidio. No varía con el ejemplo que tuvimos porque no incrementamos mucho el ingreso. Vamos a hacerlo con otra cantidad para que sea más comprobable. Nuevamente vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo. Queremos que gane 50,000 pesos, cambiando la base gravable. Hacemos el cálculo y aquí está el resultado. Comprobamos, ubicamos la base gravable en nuestra tarifa. 65.299 está en esta fila. Entonces aquí está el límite inferior, 38.177, porcentaje del 30, cuota fija de 7.162. El impuesto no tiene subsidio y aquí está la cantidad que pretendemos entregarle al trabajador, desconociendo nuestra base gravable. Como verán, este cálculo inverso se obtiene cada vez siempre y cuando asignemos los valores a los campos que requiere esta función. A dónde queremos obtener el valor, qué valor queremos obtener, partiendo de qué celda. ¿Cómo podemos agilizar este proceso? Mediante una pequeña macro, y aquí el primer acercamiento a nuestro primer formulario y a la pequeña macro. La manera más fácil de aprender a hacer macros es con una grabadora de macros. Tenemos una pestaña o una ficha de programador donde dice grabar macro. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es repetir la operación que pretendemos hacer para automatizarla y hacerla de una manera más ágil. Vamos a hacerlo con el ejemplo para que quede más claro. Le damos clic en grabar macro. Por el momento no vamos a meternos mucho en los argumentos, en las características. Le damos a aceptar. Señalamos la celda que pretendemos modificar. Nos vamos a datos,
Análisis de hipótesis, buscar objetivo. Queremos definir esa celda con un valor de 10,000 pesos, cambiando la celda F7 y le damos a aceptar. Hace todo el procedimiento, detenemos la macro y vemos qué proceso hizo Excel atrás de esta fórmula. Buscamos nuestra macro, es macro 1, le damos modificar y nos aparece el código que usó Excel para desarrollar este resultado. Explicamos brevemente la sintaxis de una macro. Inicia con una palabra reservada, sub, que se refiere a un procedimiento. El nombre de la macro, los paréntesis siempre van y terminan siempre con un end sub, que son palabras reservadas, que se refiere a que aquí termina la macro. Esta es una pequeña descripción que no tiene ningún efecto en la macro. Está marcado en color verde porque son comentarios. Un comentario simplemente se pone un apóstrofe y lo que queramos poner, no tendrá ningún efecto. Lo que realmente importa es lo que está después de los comentarios. En este caso, range F18.select quiere decir que está seleccionando la celda F18. La siguiente quiere decir que la opción de cortar y pegar no están disponibles en esta celda. Entonces realmente esto no funciona para la fórmula que pretendemos modificar o adecuar para que sea más ágil y no estar repitiendo el seleccionar el menú datos, análisis de hipótesis. Realmente lo que nos interesa es esta fila donde dice que el rango o que la celda F18 es donde queremos obtener el resultado de 10,000 cambiando la celda F7. ¿Cómo podemos agilizar este resultado sin necesidad de estar capturando los datos desde Excel? Debemos de partir de cierta lógica de programación, que deberemos de obtener un dato capturado por el usuario. Ese necesariamente lo tiene que capturar el usuario. ¿Qué cantidad pretendemos obtener como ingresos netos después para aplicarle esa fórmula? ¿Cómo se obtiene un dato desde una macro? Hay un formulario predefinido por Excel que se llama Input Box, que es precisamente la que vamos a utilizar y que hará referencia al valor que pretendemos obtener. El resultado de esta captura le asignaremos un nombre, de tal manera que la cantidad que pretendemos obtener la sustituyamos en este argumento. ¿Qué queremos obtener? Un valor. Este valor lo vamos a obtener de Input Box. El Input Box va a estar relacionado con un nombre, que es la que vamos a seleccionar aquí, y todo lo demás queda igual. Iniciemos. Primero, debemos asignar una variable que nos haga referencia a la cantidad que pretendemos obtener. Una variable se asigna en una macro con la palabra dim para que esta variable pueda ser utilizada únicamente en esta macro, en este ámbito. Hay maneras de definir variables, public, private. Más adelante veremos cuándo se usan y cuál es su efecto. En cuanto al ámbito, le denominaremos valor buscado y va a ser de tipo doble. ¿Qué significa doble? Es un valor numérico que acepta punto decimal y valores a la derecha. Existen valores enteros, decimales, pero en este caso podemos necesitar un valor que contenga decimales, por eso es que se asigna el valor doble. Ya asignamos una variable. ¿Dónde la vamos a ocupar? Aquí.
valor buscado va a ser igual a lo que capture el usuario en un cuadro de diálogo predefinido. Es un formulario predefinido por Excel. Tiene varios argumentos. Vamos a utilizar los más básicos. Prompt se refiere a un texto que describa lo que quiere este cuadro de texto, esta captura. Pues aquí le podemos poner captura el ingreso neto a percibir. Cuando son textos siempre son entre comillas. Este cuadro, este formulario debe tener un título. Los argumentos, que al igual que en las fórmulas o las funciones, se separan con una coma. Entonces el siguiente argumento es un título. Podemos ponerle base grabable. Repito, textos siempre son entre comillas, separación de argumentos con una coma y lleva un valor por default. Podemos ponerle el valor que nosotros queramos, o puede ir en blanco. Simplemente no tendría un valor por default si lo dejamos en blanco. Podemos probar. Como ustedes verán, al momento de introducir una función, trae una ayuda. Aquí está marcado. Los que están entre corchetes son argumentos opcionales. El único obligatorio es el primer argumento, en este caso prompt. Quiere decir que los demás pueden no existir y la fórmula funciona y la función funciona sin problema. Ya tenemos el valor que va a capturar el usuario. Ahora este valor vamos a sustituirlo en lo que pretendemos obtener. En vez de ponerle los 10.000, vamos a ponerle valor buscado. Hay que tener en cuenta que el input box puede admitir cualquier tipo de valor, numérico, letra, signo, cualquiera. Entonces hay que tener muy en cuenta que a la hora de asignarle un valor a este argumento, debe de verificar que efectivamente sea un numérico. Entonces hay que prever que este argumento debe de ser numérico. Y considerando que el input box puede aceptar cualquier tipo de valor, hay que convertirlo. Recuerden que valor buscado lo definimos como un double. Entonces hay una función en Visual Basic para aplicaciones que es convertir doble. Abrimos un paréntesis y cerramos. Aquí lo que le estamos diciendo es que el valor buscado, que es lo que capturamos desde input box, lo convierta a un valor numérico del tipo doble. Por el momento lo vamos a dejar así. Pudiéramos prever que el usuario capturó una letra, entonces nos va a manejar nos va a arrojar un error. Hay maneras de cómo prever estos errores y evitar estos errores. Mientras lo vamos a dejar en este sentido y lo vamos a correr desde aquí. ¿Qué quiere percibir? 19,000 pesos. Ahí está. Si notaron, automáticamente el cambio ya se hizo en nuestra tabla, en nuestro cálculo. Ya calculó los 19,000 pesos que capturamos en el input box. ¿Cómo mejoramos esta macro? De la siguiente manera. Cerramos nuestro editor de código. Podemos insertar un botón aquí. Automáticamente nos dice que si lo queremos vincular a una macro, lo vamos a vincular a la macro que acabamos de hacer.
Y ahí está. Le cambiamos el texto. Ahí está. Entonces ahora podemos desde aquí obtener un valor. ¿Qué ingreso queremos calcular? 25,000 pesos. Y ya hizo el cálculo. ¿Cómo lo comprobamos? 25,000, la base gravable de 30,312 está en esta fila, 30,312. Y ahí están los resultados. Límite inferior, porcentaje, cuota fija y obviamente no tiene subsidio. Y aquí concluimos con nuestro primer ejercicio del cálculo del impuesto sobre la renta. Más adelante iremos desarrollando temas más complicados. Si por favor pueden indicar en los comentarios qué temas les gustaría ver. Más adelante veremos el cálculo acumulado para impuestos sobre la renta por una persona física con actividad empresarial o profesional, para arrendamiento, para el RIF, tratando de automatizar mediante macros el cálculo de los impuestos. Hasta luego.